Bien, usted sabe que acá en Central Noticias nosotros siempre tratamos de darle a usted todas las aristas de las situaciones que estén afectando al país. En este caso específico, ya usted lo tiene en pantalla, está Douglas Sánchez, nuestro director, porque tiene una entrevista con José Alfredo Sánchez, el presidente de la constructora MECO, quien nos tiene más detalles sobre esta situación que se dio a conocer esta semana. Adelante, Douglas. Gracias, Catherine, y gracias a toda la gente que está sintonizando Central Noticias Estelar a través de OPA Canal 38, pero a través de las diferentes plataformas digitales. Nada más hacer la salvedad que nosotros pedimos entrevista a dos empresas. A Pedregal, desde temprano, Catherine, que eso es importante mencionarlo, y también lo hicimos como correspondía a la constructora MECO, que creemos son de las empresas que, pues, protagonistas con respecto a lo que el presidente anunció, la destitución de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, pero además los detalles propios de esta adjudicación, del contrato y de todos los términos de referencia que se comunicaron a las diferentes empresas, a los oferentes, desde el año pasado para esta pista de aterrizaje, para la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Como usted bien lo menciona, Catherine, estamos con don José Alfredo Sánchez, presidente de la constructora MECO, a quien le agradecemos el espacio, don José. Muchas gracias, Douglas, a la orden. Vamos a empezar con el tema de este cartel. Este cartel sale el año pasado. Así es. ¿Cuáles términos de referencia estaban claros en ese cartel, don José? Bueno, primero quiero explicarte a vos y a los televidentes que este es un proyecto altamente complejo, técnicamente difícil de ejecutar, porque se trata de rehabilitar una pista en operación, una pista internacional en operación con un altísimo tráfico aéreo. De tal manera que nos están pidiendo intervenir la pista, irnos 60 centímetros para abajo en la pista, en ventanas de pocas horas, aproximadamente 10 horas en cada noche, donde tenés que abrir la pista, sacar el material que no sirve, colocar nuevo material, sellarla, pintarla, y el día siguiente, en la mañana, están aterrizando aviones, incluso muchos de ellos transatlánticos. Es decir, el trabajo consiste, la complejidad básicamente es que es una pista que está en operación y que ustedes tienen que ir quitando, tapando para recibir a los aviones los avionzotes, estos internacionales, porque ese aeropuerto es internacional. Claro, y con especificaciones de calidad altísimas, porque es una pista internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que toda licitación pública tiene requisitos de tipo financiero, requisitos de experiencia, requisitos de equipo requerido y finalmente precio. Cada cartel los pone a jugar en forma diferente, pero es normal. Todo cartel, pequeño, mediano, grande, tiene los mismos requisitos. Este en particular tenía requisitos financieros, tenía requisitos de experiencia y requisitos de equipo. Para el tamaño del proyecto, que es un proyecto de 150,000 metros cuadrados, se pidieron requisitos de experiencia muy bajos, 20,000 metros cuadrados, que es un número que ha salido a relucir varias veces en los últimos días. Pero la verdad es que el proyecto era de 150,000 metros cuadrados. Pero no iban a pedir la experiencia de 150,000 metros cuadrados. No, sí? es que es normal, claro. O sea, si vas a hacer un trabajo, te piden una experiencia equivalente. En algunos casos, para facilitar o promover la competencia, se pide la mitad. Pero en este caso se pidieron proyectos... Menos de la mitad. 13%. 13% de la experiencia. Pero ¿por qué entonces se habla, don José, de que este fue un contrato a la medida y que básicamente ustedes de alguna manera, y usted nos dirá, intervinieron de alguna manera en el diseño de estos requerimientos? Bueno, en primer lugar es absolutamente falso que nosotros intervenimos en forma alguna en los requisitos, no intervenimos en forma alguna en la elaboración del cartel o en los requisitos que este cartel pedía, en primer lugar. Segundo, es falso y es una afirmación que no podemos dejar pasar y por eso te acepté la entrevista. No podemos dejar pasar la afirmación que es un cartel amañado. No lo podemos dejar pasar, es falso, es incorrecto. Pero, entonces, ¿cómo? Vamos en orden, Douglas, vamos en orden. En primer lugar, esta es una licitación pública internacional. Podía entrar empresas nacionales,
y empresas internacionales. Y hay muchísimas empresas internacionales que cumplen los requisitos que pide el cartel, muchísimas. Ahora, si las empresas nacionales querían participar y no tenían la experiencia, tenían la opción de entrar en consorcio. En particular, la competencia preguntó y pidió flexibilizar la forma en que se calificaba. Cuando me dice competencia, consorcios. me está hablando de Pedregal. Sí, es la única otra empresa. Bueno, en realidad participaron Fueron tres oferentes. Tres oferentes, Hernán Solís, Pedregal y MECO. Hernán Solís no fue calificado en los requisitos financieros y a la recta final llegamos Pedregal y MECO. Pedregal, en particular, pidió flexibilizar las reglas cómo se calificaban los consorcios, lo cual demuestra, sin lugar a duda, y se puede demostrar en SICOP, que Pedregal sabía que podía entrar en consorcio y sabía que podía cumplir 100% los requisitos de experiencia entrando en consorcio. Si escogió no hacerlo, es una decisión propia de la empresa. Como MECO, nosotros no teníamos manera de saber si iban a entrar empresas internacionales o nacionales consorciadas con internacionales. Pero devolvámonos a los 20.000 metros cuadrados. ¿Quién pone ese requisito, digamos, ese check que tienen que tener para poder participar en este cartel? ¿Quién lo hizo? Ese check lo puso Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencia en su cartel. No, pero no por indicación de ustedes. No, para nada. Ni se negoció con ellos. Para nada. Ni se habló con ellos para nada. Entonces, ¿quién pide y quién apela? ¿O quién más bien presenta la apelación o la consulta de que debería ser una experiencia menor en cuanto a los metros cuadrados? No existió, esa consulta no existió. Siempre fueron 20.000 metros cuadrados. Y te digo de dónde salen los 20.000 metros cuadrados. 20.000 metros cuadrados es el área aproximada de un aeródromo rural en Costa Rica. Por ejemplo, Palmar Sur. Por ejemplo, Golfito. Por ejemplo, Nosara, que de paso son la experiencia que presentó la competencia. Entonces está hecho más bien a la medida para que Pedregal pudiera acreditar la experiencia que tenía. O sea, ¿usted cree que esto se hizo a la medida para Pedregal? Se hizo a la medida para permitir más participación local. Eso lo puedo afirmar. Yo no voy a decir con nombre y apellido. Pero bueno, los únicos que podían entrar eran tres. Ustedes, H. Solís y Pedregal. No. Pudieran haber entrado muchos. Muchísimos pudieran haber entrado. Por ejemplo, Interamericana Norte, que era un proyecto mucho más grande, estos son 40 millones. En Interamericana Norte estábamos hablando de 250 millones y entraron muchas empresas pequeñas consorciadas con internacionales. No es cierto. Es que no es cierto, Douglas. Pero entonces, ¿quién está mintiendo? Yo no estoy diciendo que está mintiendo, yo estoy diciendo que no es cierto, uno, que esto fuera amañado, dos, no es cierto que solo MECO podía cumplir, no es cierto, es demostrablemente falso. Quien dijo lo contrario, pues tendrá que demostrar que yo estoy diciendo. El presidente hizo una conferencia de prensa y ahí es donde destituye a su ministro, bueno, el ministro ya de Transportes, y él habla de un contrato con evidencia, digamos, o indicios de estar, digamos, hecho a la medida para MECO. Sí, bueno, no quiero referirme a las palabras del presidente. Yo afirmo, fuera de toda duda, que no es cierto que fuera amañado, no es cierto que solo MECO cumpliera, y sí es cierto que era una licitación pública internacional que muchísimas locales podían haber entrado consorciados con internacionales. Usted indica que el presidente sabía de todo este proceso. Bueno, eso es un tema aparte, pero sí, ya lo dije en una entrevista anterior. El presidente sí estuvo muy pendiente de este proceso desde sus inicios, pero demostrablemente así, en diciembre, el 13 de diciembre, donde en un acto relativamente inusual, Casa Presidencial emite un comunicado referente a este proceso y pide una rebaja de precios a los oferentes. No lo pidió Aviación Civil, no lo pidió la Comisión de Emergencia, ni Aviación Civil, ni el ministro, lo pidió el presidente. Lo cual demuestra que el presidente sabía lo que estaba pasando, conocía las ofertas que había y pidió una rebaja de precios. Y él lo argumentó bien, que era para que los costarricenses lograran el mejor trato posible. Pero eso demuestra que él estaba involucrado. Ahora, si estaba tan a disgusto con el proceso o con los requisitos, él pudo haber parado ahí. Y no, el proceso siguió, se adjudicó, se apeló, quedó en firme. Se firmó contrato, se dio orden de inicio, el proyecto está en marcha desde hace 15 días, se va a intervenir la pista en 2 semanas más y somos los más sorprendidos de todos cuando pasa esto.
Ahora, 21.800 millones, ese fue el precio final que ustedes dieron, ¿no? O sea, por lo que se adjudicó, que son los 40 millones de dólares. ¿Cuánto fue inicialmente lo que establecía ese cartel, el costo de esta obra? O sea, no tengo los datos precisos aquí, perdón, pero es en la noche y accedí a esta entrevista ahora, pero lo que sí es cierto es que nuestro precio está por debajo del presupuesto oficial. Y quiero recalcarlo, no puede existir el concepto de sobreprecio, no es viable. Dicen que 1.000 millones más. No existe la posibilidad de decir que hay un sobreprecio cuando el precio nuestro es inferior al presupuesto de la administración. Ahora, lo que sí se dijo es que hay una oferta 1.000 millones más baja, que pasándolo a dólares es un 5% del monto de la oferta, 2 millones de dólares. Nosotros sabemos lo que cobramos y sabíamos que no podíamos cobrar menos, porque tenemos experiencia en ese trabajo. La otra empresa no sé por qué cálculos hizo para cobrar lo que cobró. Yo no me voy a referir ni a los cálculos de la competencia ni por qué cobró más barato. Yo sí puedo afirmar que nuestra oferta era inferior al presupuesto oficial. Ahora, volvamos al tema de los requerimientos. Ya queda claro los 20.000 metros cuadrados. Ustedes dicen eso incluso fue un requisito incluso inferior, considerando el tamaño de esa pista de 150.000 metros cuadrados. Precio, queda claro lo que usted nos dice. Tema de experiencia, don José. Ok, bueno, tema de experiencia. De nuevo yo quiero ir al fondo de lo que busca un cartel de licitación cuando pide experiencia. Quiere garantizar que el contratista que finalmente sea adjudicado y contratado tenga la experiencia para hacer un trabajo del calibre que estamos haciendo. En este trabajo es particularmente complejo. Nosotros hemos atendido 25 proyectos de aeropuertos en 7 países, de esos 12 aeropuertos internacionales en operación. Eso nos lleva a nosotros a saber de lo que nos estamos metiendo. Esto es muy complicado. Nunca hubiéramos bajado un centavo más. Si alguien más lo ganaba, pues lo ganaba. Porque sabíamos lo que estamos cotizando. La competencia que escogió no entrar en consorcio, decisión propia de ellos, por decisión de estrategia empresarial, no entraron en consorcio, presentaron experiencia en 3 aeródromos rurales. Repito cuáles son: Golfito, Palmar Sur y Nosara. O sea, Pedregal presentó eso como una posible experiencia que, digo, por el análisis y por el cartel iban a quedar fuera necesariamente. Bueno, ellos creían que los iban a calificar esa experiencia como buena. Bueno, hoy quisimos conversar con ellos, pero no fue posible obtener una entrevista hoy con ellos justamente por estas dudas que tenemos con respecto a este cartel. El tema de consorcio, dice usted que entonces hay evidencia en SICOP de que efectivamente ellos consultaron Pedregal concretamente de poder ingresar con un consorcio. Exactamente. O sea, eso es demostrable. Está en SICOP. Usted, Douglas, puede entrar a SICOP ahora más tarde y ahí está. Ahí está. O sea, es público. Pero además es que los consorcios no son nada inusual. Voy a poner un ejemplo de aeropuertos. Constructora Edica, es una empresa muy prestigiosa, entró en consorcio con Bechtel en su momento para la reconstrucción del aeropuerto Juan Santamaría. Si hubiera entrado solo, nunca hubiera sido adjudicatario, porque Bechtel, siendo tan buena empresa, no tenía experiencia aeroportuaria que se requería. Entró en consorcio con Bechtel y ganó. Nosotros entramos al muelle petrolero de Recope, que tenía requisitos de experiencia muy fuertes en un muelle petroquímico. Nunca lo hubiéramos ganado solos. Entramos en consorcio con una empresa extranjera y lo ganamos. O sea, eso es normal. Yo lo que quiero reafirmar es que Pedregal tomó una decisión propia, por razones que ellos sabrán, de entrar solos, pensando que la poca experiencia que tenían, que es muy chiquita, muy poquita, les bastaba para ser calificados con todos los puntos de experiencia y intentar ganar el contrato. Ahora, ¿cómo quedan ustedes con respecto a lo que se menciona de que el contrato fue hecho a la medida? Es decir, hay un tema complejo también reputacional que se suma. ¿Cómo lo valora usted, don José? Vamos a ver, o sea, eso tienen que probarlo. El que lo insinúa tiene que probarlo. No hay ninguna prueba, porque no existe, que haya habido ninguna
comunicación, coordinación de ningún tipo con nadie de los que participaron en la elaboración del cartel. No hubo ni correos Nada, electrónicos, ni a nada. Naranjo de Aviación Civil, ni a Nada. Amador, ni a ningún funcionario hay de la Comisión Nacional de Emergencias. Ni correos, ni llamadas, ni nada relacionado con los términos de referencia de ese cartel. Entonces no se vale acusar con suposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué con suposiciones? O sea, y además afirmo que los requisitos que se pusieron no solo no eran excesivos, sino eran exageradamente bajos para permitir la participación de empresas locales. Y se puede demostrar, es que cómo se va a pretender que alguien que ha hecho 3 aeródromos rurales, tiene la experiencia para atender un aeropuerto internacional en operación. Pues no. Ahora, Pedregal es una muy buena empresa, no lo estoy diciendo lo contrario. Pudo haber entrado en consorcio, decidieron no hacerlo. Pero venían ellos de alguna manera desde el año pasado reclamando el tema de que algo no sonaba bien con esta licitación, don José. Pues y fueron insistentes desde finales del año pasado con respecto a este proceso. No, empezaron a decir eso después de presentar las ofertas. Bueno, después, digamos, inicios de año. No durante el proceso donde los términos del cartel estuvieron publicados, conocidos por todo, donde ellos participaron activamente en las consultas y objeciones al cartel. Pero si hubo objeciones de parte de ellos con respecto a los 20.000 metros. No. No, ni una sola. No. Probable eso, ¿se puede probar? Sí, claro. Claro, ellos nunca se quejaron de eso, porque ellos creían que tenían experiencia de 20.000 metros. Ahora que se demuestra que esos proyectos no tenían 20.000 metros cuadrados, salen a decir, ¿por qué 20? ¿Por qué no 15? Pero o sea, eso sí es hecho la medida para alguien. Nosotros, para darte una idea, tenemos experiencia de 2,6 millones de metros cúbicos en aeropuertos. Eso sí es experiencia. 3 aeródromos locales no lo es. Pero, de nuevo, Pedregal pudo haber entrado en igualdad de condiciones con un socio que aportara la experiencia. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Y por qué empieza a protestar extra SICOP en la prensa y mandando cosas donde no tiene que mandarlos después de presentar las ofertas? No hay ni una sola objeción, porque ese es el gran tema, los 20.000 metros cuadrados, que era muy alto. Que no. ¿Y precio? ¿Qué del precio? El presidente dijo que bajaran el precio ustedes. Lo bajamos. Lo suficiente. Pero dicen que son 1.000 millones más que nos cuesta. No, un momentito. Lo bajamos a lo mínimo que según nuestra experiencia se puede bajar para ese proyecto y no lo bajaríamos más. Y está más bajo que el presupuesto oficial de la administración. Ahora, que haya alguien que no cumple la experiencia, que es absolutamente insuficiente para demostrar que es un oferente idóneo, que cobrara 1.000 millones más bajos, punto y aparte. Pero no es cierto que en las licitaciones siempre se adjudica el precio más bajo, no lo es. No lo es, Douglas. O sea, es normal que se califiquen otros aspectos para determinar cuál es el oferente idóneo o los oferentes idóneos. Y dentro de esos se califica el menor precio. ¿Qué nota tuvieron ustedes con respecto digamos, experiencia, precio? Vamos a ver, en experiencia, 100%. Como te digo, pedían 4 aeródromos de 20.000 metros y presentamos 1,8 millones. 1,8 millones. Pero pudimos haber presentado otro millón más. Entonces, sobradamente cubríamos con la experiencia. Y eso valoraba experiencia un porcentaje, o sea, la parte financiera es sí o no, la experiencia ponderaba un 10% y el precio un 90%. Ponderadas las dos cosas, tuvimos el mejor puntaje, por eso fuimos adjudicados. Ahora, si el presidente no estaba de acuerdo, él tuvo la oportunidad en diciembre y en enero de dar la orden que no se adjudicara. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se sorprende ahora? ¿A usted le parece todo esto extraño? Pues estamos confundidos, no sabemos qué pasó, pero claramente no tiene nada que ver con una licitación amañada o unos requisitos de experiencia que no procedían. Entonces sí, usted garantiza que no hubo ningún contacto con ningún funcionario público para esta licitación. Así es. O sea, ningún contacto impropio. O sea, nada relacionado a conversar sobre los términos del cartel.
Ese fue un proceso que ya SICOP estableció, el cartel, ustedes lo recibieron a la misma igualdad de condiciones que todos. Y las consultas y todo se dieron dentro de SICOP, como procede. Así se hacen los procesos licitatorios en Costa Rica. Entonces no entendemos la afirmación de que esto es un contrato amañado. Nosotros afirmamos rotundamente que no es un contrato amañado, que no participamos en forma alguna en establecer los requisitos del cartel y que finalmente fuimos adjudicados porque fuimos la mejor oferta apegados a las reglas que establecía el cartel. O sea, todo el mundo sabía eso, todo el mundo tenía claro. ¿Sí? Pues parece que no. O sea, está en SICOP. Don José. ¿Me entendés, Douglas? O sea, es que está ahí. No, hay que revisarlo, entonces, por supuesto. O sea, los invito a revisarlo, pero las afirmaciones que estoy diciendo son demostrables. Todo un proceso transparente, con intervención de la presidencia en diciembre, que nos pidió bajar de precios, que los dos oferentes bajamos de precios, luego se valoraron las ofertas acorde a lo que establecía el cartel, fue adjudicado por la Comisión de Emergencia, fue pasado a firma de contrato, a adjudicación en firme, se apeló, se rechazó la apelación. Se apeló a Contraloría. No, se apeló al cartel. Se apeló a la Comisión de Emergencia porque en los proyectos de emergencia no se involucra la Contraloría. Claro, pero la Contraloría además rechazó, digamos, cuando se dijo no me compete. No sí. me compete, se formalizó el contrato, ha habido un mes de trabajo previo, se da orden de inicio a inicios de marzo, orden de inicio, el proyecto está en marcha, ya hay trabajos en el aeropuerto, van caminando con muy buen ritmo, yo creo que va a ser un proyecto súper exitoso y el lunes nos encontramos con una sorpresa que no la entendemos. ¿No esperaban ustedes esta reacción? Todo lo que desató. Pues no la esperábamos. Lo único que nos interesa con respecto a lo que pasó es aclarar nuestro rol en este proceso. El resto no nos incumbe. Don José, el contrato va a seguir, el mismo presidente lo dijo hoy en conferencia de prensa, lo ha reafirmado en Consejo de Gobierno. El contrato sigue, pero ¿qué esperan ustedes de todo este proceso al final? Creo que va a ser un proyecto muy exitoso para el beneficio de Costa Rica y para el beneficio de Guanacaste y de la industria turística de Costa Rica. Creo que va a ser un contrato muy exitoso, por lo menos esa es toda nuestra intención. Y tenemos la capacidad y la experiencia para hacerlo bien. Entonces, lo que pasó el lunes, creemos que desde el punto de vista del proyecto no tiene efecto. O sea, es un cuestionamiento que no necesariamente es técnico. No lo es. Pero además es fuera del proceso de licitación y de adjudicación y de formalización del contrato. Y que además el presidente conocía demostrablemente desde diciembre. Y 1.000 millones más caro, dice. No, Douglas, en las licitaciones es muy común que no se adjudique a la oferta más barata. Se busca la idoneidad del oferente de acuerdo a los términos que establece el cartel. Entonces, dentro de los que son idóneos, se aplica las reglas de calificación y se adjudica al mejor calificado. Bien, don José Alfredo Sánchez, presidente de la constructora MECO, le agradecemos la entrevista. Nos hace falta la otra pata del banco, que es Pedregal, sin duda alguna, porque necesitamos contrarrestar también las opiniones. Muchas gracias, don José, por recibirnos. Catherine, usted continúa con más, pero ciertamente hay mucha información que hay que buscar. El proceso de objeciones, por ejemplo, de Pedregal, también es muy importante determinar. ¿Me iba a decir algo, don José? Sí, primero agradecerte, Douglas, claro. Y en segundo lugar reiterar que nuestro único interés es demostrar que aquí no hubo ni cartel amañado, ni proceso turbio, ni mucho menos. Nosotros nos interesa demostrar fuera de toda duda que fuimos adjudicados en buena lid, con unas bases que estableció el cartel, y vamos a hacer el proyecto bien para el beneficio de Costa Rica. Muy bien, gracias, don José. Catherine, usted continúa con más y reitero, o sea, falta mucha información todavía. Sí. Estaremos obviamente buscando todas las entrevistas necesarias y revisando, por supuesto, el sistema de compras públicas, SICOP, para entender las objeciones que planteó Pedregal, porque aquí sí es importante entender si el tema de los 20.000 metros cuadrados fue objetado de alguna manera o alguna consulta por parte de Pedregal al respecto.
Así es, Douglas, pues es un tema que sin duda no va a acabar en este momento, sino que pues le vamos a seguir dando seguimiento y posiblemente también las autoridades en los próximos días pues liberen un poquitito más de información, así que nosotros estaremos al tanto de todo esto. Hay un tema importantísimo, Catherine. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias va a la Asamblea Legislativa el lunes, Sí. Llamado por la Comisión justamente para preguntar cómo fueron los filtros de la Comisión Nacional de Emergencias en relación con esta adjudicación, por cierto. Sí, no se nos pase, porque eso lo tenías en la cabeza desde temprano. Anotado. Y aparte de eso también, Douglas, está pendiente la fecha exactamente de cuando Luis Amador también comparezca ante los diputados sobre este tema, que están muy interesados en sentarse a hablar también con él de su percepción de todo este proceso. Así que nosotros, por supuesto, estamos comprometidos con usted de llevarle toda la información. No, Katy, Luis Amador se confirmó que llegó hoy al país, aterrizó en el aeropuerto de Liberia, por cierto. Ah, bueno, 5:30 entonces la invitación a don Luis también, que es otra de las partes de esta historia que hace falta escuchar, sin duda alguna, Douglas, porque ciertamente ha existido mucha información alrededor de él específicamente en esta participación, así que pues sería bastante bueno escuchar de su boca directamente cuál fue su participación y qué tan cierto también son las afirmaciones del presidente de la República.